Bueno, familia, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me escucháis bien? Guay. Bueno, estaba aquí dando unos minutos por si se unía alguien más. ¿Cómo estáis? Que hay gente por aquí que llevo sin ver un tiempito, de mes en mes, y esta vez casi que dos, porque estamos reuniéndonos a final de mes. Así que, bueno, vamos, vamos con esta sesión especial. Tenemos aquí a Patricia, ya la estáis viendo. Vamos a empezar bueno, ¿escucha bajito? Sí. A ver. ¿Me escucháis bajito? Sí. Yo ¿No? no, Igual es te que escucho perfectamente, ¿eh? Vale, dale, entonces quizás el volumen, ¿vale? Vuestro. Ok. Pues lo dicho, vamos a por una sesión especial para profundizar un poco en la piel, para un poquito de cuidado facial, de cuidado de otro enfoque, ¿no? Además de también la parte de meditación, que vamos a empezar con eso, para aterrizar un poco en el cuerpo. Y desde ahí tomará la batuta Patricia para seguir ella con el resto. Mira por ahí Inma con su luz roja, ya para entrar ahí A en meditar. Ya, ya. me encanta. Y, mm, ¿Y qué más? Nada, no sé, Patricia, si quieres decir algo o ya cuando tú cojas el... Te dejo que arranques y luego ya voy yo del Dale, tirón. Pero gracias. dale, gracias a ti. Y bueno, sobre todo bienvenida, Patricia, y gracias por estar compartiendo esta sabiduría, ¿no? con estas personitas que estamos aquí para recibir. Así que nada, yo tengo muchas ganas también de luego entregarme ahí y disfrutar. Así que pues vamos a ello. No sé si tenéis, bueno, alguna cosa que comentar en cuanto a la práctica. Bueno, no sé, algo que queráis comentar antes de empezar. Vale, pues vamos al lío. Vamos a tomar una postura cómoda, ¿vale? Que sea agradable, ¿vale? No hace falta que sea la postura estrictamente sentada, da igual cómo tengáis las piernas, sobre todo. Vamos a enfocarnos hoy en el mimo, en el cuidado, ¿vale? Así que si necesitáis apoyar un poco la espalda, como daros ese cariño y ese amor en forma de la postura que adquirimos, ¿vale? Así que desde ese lugar de cuidado, ya conectando con esa intención, acomodándote en la postura, perdón, cerrando los ojos, si esto está bien para ti. Si cerrarlos te supone algún tipo de incomodidad, dificultad, también recordándote que puedes dejarlos entreabiertos, con la mirada desenfocada. Y dándote esos primeros instantes para reconocer cómo llegas a esta sesión, para reconocer qué está aquí ahora, quizá empezando por el cuerpo. ¿Qué pasa en el cuerpo? ¿Hay tensión, relajación, alguna dolencia, algún malestar, ligereza, plenitud? Y reconociéndote y recordándote, mejor dicho, que no hay algo mejor o algo peor, son experiencias, una experiencia más.
permitiéndote que el traer la atención al cuerpo con esa curiosidad de qué hay aquí ahora, te traiga momento a momento a este instante, a este cuerpo. Lo que hacemos es desviar la atención. Seguramente antes estaba más enredada en el proceso mental y ahora nuestra intención es traerla a las sensaciones físicas, notando quizá esas sensaciones, los puntos de contacto con los apoyos, quizá alguna parte de los pies o las piernas, dependiendo de la posición que tenga, sensaciones en los glúteos. Y enfocando por completo ahora la atención en esos lugares de contacto, con la silla, el cojín, el suelo, y imaginando que unas raíces bien fuertes salen de allí, de ese lugar, y te anclan al centro de la tierra. Y te invito a quedarte unos instantes en las sensaciones de contacto con los apoyos, quizá conectando con esas sensaciones de estabilidad, presión, como es sentir el peso del cuerpo en esos puntos. Y llevando la atención ahora a la respiración, notando las sensaciones en la zona del abdomen o en las fosas nasales. Y en caso de que tenga otra zona de anclaje, eligiendo ese lugar. Pero si no tienes un ancla, quedándote en la respiración, en algunos de esos lugares mencionados. Y es normal que la atención se pierda, se desvíe, divague. Y tan solo cuando te des cuenta, volviendo a traerla a las sensaciones de ese lugar elegido. Permitiéndote estar aquí y ahora a través de las sensaciones de esa zona, conectando con la sencillez,
simplificando lo compleja que podría ser la experiencia en este momento. Y notando solo las sensaciones, la sencillez de las sensaciones en ese lugar, quizá si está en la zona del abdomen, notando cómo se expande y vuelve en cada inhalación y en cada exhalación. Y ahora te invito a recorrer el cuerpo, pero antes a que visualice, a que pongas la intención, a ese foco de la atención, imaginándote que el foco de la atención es como una linterna y que además de llevar luz al lugar que estás atendiendo, también llevas amabilidad, cariño, cuidado. Entonces, desde ese lugar que estabas explorando, vamos a mover ese foco que lleva luz, cariño, cuidado, amabilidad a otras partes del cuerpo, llevándola ahora a los pies, llegando a los pies y conectando con el cariño, con la amabilidad, quizá incluso la gratitud hacia esos pies que te llevan cada día, que te permiten moverte y hacer lo que haces. Y siguiendo con esa actitud amable, cariñosa, bondadosa, llevando la atención a la parte baja de las piernas, las rodillas, los muslos, la parte alta de las piernas, la zona de las caderas, la zona del abdomen, por fuera y por dentro también, yendo hacia el interior, llevando esa atención amorosa hacia el interior también, la zona del pecho, la zona de los hombros, bajando por los brazos, incluyendo bajo ese foco de atención amorosa los brazos y las manos, la parte baja de la espalda, la parte alta de la espalda,
Los laterales del tronco también, esa parte del tronco que va desde las caderas hasta las axilas. La zona del cuello, por delante, por los lados, por detrás. Y la cabeza, la zona de la mandíbula, las mejillas, los labios, las fosas nasales, ojos, entrecejo, frente, incluyendo el cuero cabelludo también. Y el interior, llevando esa atención también al cerebro. Y ahora esa atención amorosa va incluyendo cada vez más partes del cuerpo, desde la cabeza, incluyendo el cuello, hombro, brazo, el tronco por delante, por los lados, por detrás, las caderas, la parte alta de las piernas, las rodillas, parte baja de las piernas, tobillos y pies. Visualizando ahora y sintiendo esa atención amorosa que envuelve el cuerpo. Quizá puedes incluso imaginar o conectar con esas células del cuerpo que están contentas por esa atención amable que están recibiendo, conectando con el cuerpo, dejando que el cuerpo se exprese, percibiendo y abriéndote a cada sensación, a cada vibración. Y volviendo a conectar con esas raíces que visualizamos al inicio, esas raíces que salen de la base de tu postura y te conectan con el centro de la tierra, mientras sigues abriéndote a las sensaciones de todo el cuerpo y visualizando ahora el cuerpo envuelto en luz blanca, mientras esas raíces siguen firmes y fuertes, conectadas al centro de la tierra. Y desde la coronilla sale un rayo de luz blanca que te conecta con el universo, con el todo.
Y desde esa conexión, incluyendo ahora los sonidos que te envuelven, sigues conectando con el cuerpo, ese enraizamiento, esa conexión con el todo y abriéndote a recibir los sonidos que está pasando a tu alrededor. Inhala profundo por la nariz y por la boca, soltando el aire. Y antes de abrir los ojos, permitiéndote moverte como necesites, si lo necesitas, para ir volviendo. Pues cuando vayáis estando listas, nos vamos encontrando aquí en la pantalla y le damos paso a Patricia para disfrutar. Bueno, pues vamos allá. Muchas gracias, Venga. Ana. Primero por este ratito que nos regalas cada mes, o sea que además es muy generoso, ¿no? Y muy en el tiempo largo como para sentirnos agradecidas. Y por otro lado, por haberme dejado huequito en este espacio tan tuyo para, bueno, pues para poder estar y compartir pues parte de lo que yo hago. Así que vamos a arrancar. Yo pensaba arrancar con la parte más de teoría, pero he pensado, según estaba con la práctica, que no, que vamos a empezar por la parte práctica porque ha tenido como más sentido para mí en este momento. Y luego así ya nos vamos del cuerpo a lo mental como en última instancia, pero aprovechamos esta conexión para enganchar con la parte de los ejercicios un poco de yoga facial o de ponernos en contacto con la piel. Vale, para ponernos en contacto con la piel, maravilloso si podemos hacer este ratito como de entrar al cuerpo y conectarnos, ¿no? Conectarnos con nosotras, aunque sea un ratito corto, dos, tres respiraciones para, bueno, pues establecer un vínculo de dejarlo de lo de fuera, fuera y poder entrar al cuerpo. Y también para conectar, porque yo creo que la piel es otra forma de conectar con este cuidado, con este amor propio, con este sentirme y darme mimo, ¿no? Esa actitud amable, esa actitud amorosa hacia nosotras mismas a través de la piel, pues la podemos experimentar de una forma muy directa. Tengo una paciente un día que me decía, dice, es que, dice, la forma que tienes de trabajar, yo soy fisio, ¿no? Una de mis cosas que hago soy fisio. Y me dice, es que es como si te tocara tu madre, ¿no? Joder, pues qué potente el tacto, cómo nos conecta con cosas, bueno, pues que nos enraizan mucho, ¿no? Que nos conectan mucho pues con nuestra infancia, con esos momentos de intimidad, esos momentos de cuidado, de amor. Y esto es lo que quiero que os regaléis pues si puede ser de vez en cuando, maravilloso. Si pudiera ser a diario, pues fenomenal. O que sea otra forma sumar en esos pequeños regalitos que os hacéis al día, ¿no? Porque también es una forma muy hermosa. Entonces, ¿qué vamos a empezar siempre? Pues tomando ese contacto y ese contacto lo vamos a tomar también manual, pues haciéndome pequeñas caricias en la zona de la frente, en la zona de los ojos, como pequeñas caricias en la zona de la nariz, en la zona de las mejillas, hacia las orejas, en la zona de la boca, y simplemente como haciendo pequeñas caricias suaves que nos ayuden a encontrar nuestro límite. Podemos ir también por la zona del pelo, la zona de la nuca, nuestras orejas, bajando también por el cuello hacia las clavículas, por un lado, por otro, como haciendo pequeños pases, simplemente eso, de caricia, que nos pongan un poco en referencia dónde estamos, dónde está nuestro contorno, dónde está nuestro límite corporal, ¿no? Y más o menos cuando llegamos a esa zona un poco al cuello, clavículas,
que ya hemos tomado un poco referencia de dónde estamos con esa región de cuello-cara, vamos a empezar a dar toquecitos amables, como pequeños golpeteitos, martilleitos suaves, pues igual empezando por la frente, del centro hacia los lados. Siempre iremos como de esa línea media con estos toquecitos hacia los laterales, trazando líneas horizontales a lo largo de nuestra cara y podemos seguir y llegar también a la zona del cráneo si queremos. Pequeños toquecitos como para estimular un poquito la parte circulatoria, de nuevo sentir una sensación diferente, despertar las sensaciones en la cara y vamos haciendo pequeñas líneas que nos, como si hiciéramos un escáner, ¿no? Que nos escanearan de arriba a abajo y luego igual alrededor del cuello con mucha amabilidad, mucha dulzura, toquecitos suaves y amables hasta llegar poco a poco a la zona de las clavículas y de ahí podemos alargar un poquito hasta los hombros y de nuevo ir por detrás, como la parte de los omóplatos, de la parte de arriba del omóplato hasta el inicio del cuello. Y aquí acabaríamos ese recorrido de golpeteos como en la base de toda la parte alta del cuerpo. Y una vez estimulados un poquito a toquecitos la piel, vamos a empezar a hacer un masaje en la zona de la frente. Cogemos los nudillos, vamos, nudillos, no nudillo la parte dura, sino como esa parte entre la falange o sea, entre una falange y otra, como en esta parte planita. Y vamos a hacer como pequeños círculos en la frente, que podemos hacerlo con una mano sola o si queremos también podemos hacerlo con las dos a la vez. Bueno, ahí probar y un poquito lo que os genere mejor sensación o la que os vaya mejor, pues por tamaño de frente y de mano, por comodidad, ¿vale? Podéis ir trabajando, incluso ir trabajando con una y con otra. Y se trata un poquito de ir haciendo un masajito, igual, ¿cuánto de fuerte? Pues que os resulte a vosotras cómodo, no tiene que molestar, tiene que ser agradable. Y se trata de ir haciendo pequeños círculos que vayan como del centro de la frente hacia los lados para buscar relajar toda esa zona, toda esa musculatura que tenemos en la zona de la frente. Bueno, pues que muchas veces las preocupaciones, el sol que me da de frente, ¿no? Pues nos hacen que estemos un poquito arrugadas ahí, o sea, que tendamos a fruncir un poco la zona de la frente, pues vamos a buscar relajar toda esa musculatura que tanto trabaja. Pues es verdad que toda la musculatura de la cara trabaja un montón en nuestro día a día, cuando hablamos, cuando nos expresamos, todo el lenguaje no verbal, mucho es de nuestra cara. Bueno, pues estaremos ahí como unas 2, 3 minutitos, 5, 6 vueltas a un lado, 5, 6 vueltas al otro y voy repitiendo, ¿no? Y de ahí, cuando haya notado como que toda esa zona, pues que la noto como calentita, como que noto esa musculatura flojita, voy a ir y con la misma zona, pero solamente del dedo índice, porque suele ser el que mejor nos manejamos, ¿eh? Si alguien prefiere otro, podría valer también el otro, el dedo central, pero en principio el índice, a la zona del entrecejo, que también ahí acumulamos mucha tensión, y vamos a hacer igual circulitos cubriendo todo ese espacio entre ceja y ceja. En un sentido y en otro vamos cambiando el sentido, igual buscando relajar toda esa parte del entrecejo. También se relaciona mucho con esto, ¿no? Cuando tenemos que protegernos de la luz, porque nos da excesiva, cuando estamos preocupadas o concentradas. Muchas veces acabamos frunciendo el ceño, cuando estamos enfadadas, a veces también, ¿no? Bueno, pues vamos a buscar esa sensación de que sea un contacto que notemos que llega profundo, contando que aquí son todo músculos muy planitos. Entonces enseguida damos con hueso, que no sea molesto, pero que notemos que sí que está relajando un poquito toda esa zona. Igual, un minutito, un ratito, hasta que notemos la zona caliente y un poquito floja. Y desde ahí vamos a pasar por las cejas. Entonces lo haremos como haciendo, a ver, como un piquito de pato así, entre el dedo gordo y el dedo índice, ¿vale? Como de esta forma, como haciendo una V, ¿vale? Pues vamos a hacer una V en los dos lados, colocamos la V en nuestro entrecejo y desde ahí vamos barriendo, barriendo, barriendo todo el espacio de nuestras cejas, llegando hasta la sien
y continuando por la sien como hasta donde notemos que llegamos al principio de la oreja. Cuando choquemos con oreja, ahí podemos pasar un poquito por detrás y quitamos el contacto. Y vuelta a empezar. Podemos hacer 5, 10, 20 pases, pues depende del ratito que tengamos. Al menos mínimo 3, ¿vale? Mínimo 3 pasecitos. Lento, amplio, buscando que si notamos un punto sensible, podernos quedar a lo mejor ahí paradas con las dos manos, esperar a que el punto se afloje un poquito y continuando hacia la zona de la oreja, pasando un poquito por detrás y cuando esté ahí como sobre la parte alta de la oreja, quito el contacto y vamos a hacer un tercero, ¿vale? Para hacer mínimo esos 3, igual con mi pico de pato, que le llamo yo a esto, entre el pulgar y el dedo índice flexionado, sintiendo ese recorrido, sintiendo esa profundidad, que llega profundo, pero es agradable, es amable. Y ahí cuando termino mi tercero, voy a pasar a la zona de los ojos. Usaré sobre todo los 3 dedos centrales, pero coloco toda la mano y voy a pasar igual tapándome los ojos como si estuviera jugando a cucutras, ¿no? Vale, pues desde ahí, desde el lagrimal, aquí suavitas con el globo ocular, pero voy a barrer como si me estuviera dibujando un antifaz. Imaginaos que tuvierais, yo qué sé, hollín o polvo de sombra de ojos en las manos y quisierais dibujaros un antifaz con los dedos. Pues vamos recorriendo igual hacia las sienes y ahí cuando contactemos con la oreja, aflojamos el contacto y volvemos a repetir 2 pases más. Como que abrazo el ojo con mis 3 deditos flojitos y voy barriendo un poquito la tensión del centro, pasando por la sien, a un ritmo que esté bien para vosotras, pero a priori que no sea un ritmo muy rápido, ¿vale? Y ahí cuando contacto con las orejas voy a arrancar el tercero. Empiezo en el centro, bien pegadita al nacimiento de la nariz, y voy dibujando mi antifaz, pasando por la sien, de la sien a la oreja, y ahí quito el contacto. Bien, vuelvo a colocarme con mis deditos tipo mantis, ¿vale? Dedito flexionado. Y desde aquí voy a barrer desde la zona de debajo del lagrimal, como toda la zona del surco de la nariz, pues voy a ir haciendo pases abajo y arriba, abajo y arriba. Bajo un poquito más fuerte y subo un poquito más suave. Bajo un poquito más fuerte, como empujando hacia la profundidad suavemente y un poquito hacia afuera. Subo y bajo y aquí voy a estar también un ratito. Si la subida os resulta incómoda, porque además lo estamos haciendo en seco, que se puede hacer así, pero también se podría hacer con algún aceite tipo rosa de mosqueta, o yo, por ejemplo, lo hago muchas veces con el limpiador que uso por la mañana o por la noche, ¿vale? Bueno, pues cualquier opción, pero al hacerlo en seco, si veis que la subida es un poquito más incómoda, podéis quitar el contacto y volver a empezar y hacer solo hacia abajo. Bien, bien, vamos a hacer un par más, como desde el lagrimal, por todo ese surquillo, hacia abajo, y uno más. Como hasta más o menos la comisura, donde sería la proyección de la comisura de la boca. Bien, terminamos en el que estemos y desde ahí que vamos a dibujar ahora la línea de debajo del pómulo, que la vamos a hacer igual con este tipo de contacto. Vamos a hacer como si estuviéramos rebañando un bote de crema cacahuete, ¿vale? Que metes el dedo y rebañas el borde. Vale, pues lo mismo, vamos a ir rebañando nuestro pómulo por debajo en dirección de nuevo a las orejas. Entonces, contacto cerquita a la nariz, que note que estoy en el pómulo por debajo, no justo sobre el pómulo, sino en la chichita que hay debajo, ¿sí? Y desde aquí voy a barrer siguiendo ese hueso, o sea, el hueso sirve como de guía, de referencia. Y aquí sí que puede haber muy fácilmente, como hay mucha musculatura masticatoria, estamos entrando ya en la región de la mandíbula, del ATM, aquí puede haber puntitos curiosos, que sean un poco molestitos, ¿vale? Entonces, o reguláis profundidad, a que sea una profundidad agradable,
O si notáis que os va bien un poquito más profundo, pero es un poco molesto, en cualquier puntito de molestia podéis parar. Por ejemplo, yo aquí me noto como que me duele un poquito, pues me quedo, o que noto como más densidad, sensación de bolita, como de contracturilla, un poco esta sensación. Pues en esos puntos como de más densidad, de más congregación de molestia, puedo hacer pequeñas paradas de unos 5 o 6 segundos, me quedo ahí. Normalmente en esos 5 o 6 segundos notaréis o que baja un poquito la sensación de molestia o que como que esa sensación de tejido denso se afloja, como que se va, se vuelve más ligero, se vuelve más blandito, ¿vale? Y aquí igual vamos a hacer 3 pases, pero podríamos estar hasta 20 pases sin problema. Entonces terminamos uno último. Eso, como rebañando, acordaos, rebañando el bote de la crema de cacahuete o el bote de la nocilla, que es un poco más, menos saludable, pero bueno, de vez en cuando un homenajito, no está mal. Bien, cuando terminemos el tercero, vamos a pasar a aflojar un poquito la musculatura de los maseteros, que es esta musculatura que tenemos como en la zona. Me voy a poner ya las gafas porque así os veo, que si no, vale, que es como esta musculatura que nos cubre entre el pómulo y el ángulo de la mandíbula, ¿vale? Como que ocupa esta región. Bueno, pues vamos a dejar la boca entreabierta, como floja, y con los, de nuevo, con esta, esto es, le llamo yo nudillos, ¿vale? Así que si repetís nudillos, no son estos los de golpear, sino que son esta parte. Bien, pues con esa parte, como justo por delante de la oreja, bien, voy a dejar la mandíbula floja y voy a ir, vale, voy a hablar, ¿vale? A la vez, entonces no voy a dejarla floja, pero vosotras que esté floja, ¿sí? Vale, entonces voy a pasar con la mandíbula floja eh, toda esa región de músculo, ¿vale? Me pongo ahí lateral para que me veáis. Igual, profundito, pero que sea amable, que notemos que estamos entrando en la chichilla. Si hay algún punto de molestia, también podemos parar y ahí hasta llegar al ángulo de la mandíbula y ahí retiraremos el contacto y repetimos con los dos lados a la vez. Ahora sí que lo hago sin hablar, ¿vale? Para que veáis boca entreabierta, boca relajada, ¿no? Como dejándola blandita. Y esto igual lo podemos hacer ojos abiertos, ojos cerrados. Hay quien prefiere hacerlo delante de un espejo porque se va viendo, pero puede ser también sin, ¿no? Y simplemente sentir. Y haremos un tercer pase buscando un poco lo mismo, ¿no? Sentir cómo esa musculatura se va aflojando, toda esta musculatura que igual usamos tanto en el día a día, que además cada vez somos más personas, ¿no? O hay más personas, yo no me incluyo, pero veo mucha gente en consulta con temas de bruxismo, apretadores, ¿no? Pues toda esta musculatura suele tener mucha tensión, así que si nos acostumbramos vamos a notar mucha mejoría si tenemos también otras condiciones, como por ejemplo el bruxismo por las noches, ¿vale? Bien, desde ahí vamos a pasar a los labios. Vamos a poner boca a pato o beso, ¿vale? También puede ser beso, cada una que se imagine la imagen que quiera, patito o beso. Y entonces nos vamos a coger con los dedos, como haciendo un sándwich y tirando un poquito. Sándwich y tirón, ¿vale? Como cuando, vale, la imagen es genial, vale, yo funciono mucho en imágenes, ¿eh? Vale, como cuando cortas un sándwich de queso y ves ahí el queso como estirarse. Bien, pues un poco la misma sensación con nuestros de pato y sensación de queso fundido, ¿vale? Y puede empezar por un lado y ir hacia el otro, o empezar por el medio y ir hacia los lados, pero la idea es recorrer todos los labios haciendo pues igual 3 pases, pero podría hacer más en cada región hasta completar toda la región de la boca. Puede ser que se os escurran, pues los volvemos a coger, intentando dejar los labios como flojitos, que a veces cuando nos tiramos tendemos como a encoger, ¿no? A recoger, ¿no? Los dejo como si quisiera hacer elastic labios y haré mínimo 3 vueltas, ida y venida, pero podría estarme un ratito más, no habría problema.
para trabajar toda esa musculatura que rodea la boca, que nos permite hablar, hacer un montón de sonidos y que también acumula mucha tensión. Pues terminamos el pase último y desde ahí vamos ahora a la zona de la barbilla, toda esta parte como del perfil de la cara, del perfil de la mandíbula. Entonces, de nuevo volvemos a la posición de patito y desde aquí, igual desde el centro, voy a barrer, igual como si estuviera rebañando el hueso. Con el pulgar noto que voy por debajo del hueso y con el índice noto que voy por arriba. Pues voy a ir barriendo, barriendo, barriendo hasta el ángulo de la mandíbula, o sea, hasta donde la mandíbula pasa a ir hacia arriba. Igual comenzaré un segundo, que si noto que hay algún punto molesto, pues paro. Que no, pues voy del tirón hasta el ángulo, ahí retiro y vuelvo a empezar una tercera. Pero recordaros que si os apetece podéis estar un poquito más. Todo depende del tiempo del que dispongamos, que eso varía mucho dependiendo del día y del momento en el que estemos, ¿no? Bien, y cuando terminamos el tercero, pasamos otra vez con los nudillos, pero en vez de estos, el que hay entre nudillo y primera falange, debajo, en la zona de la papada, imagino que tengo ahí una hamaca, ¿no? En esta zona, pues voy a tensar la hamaca por aquí. O sea, pongo la cabeza hacia arriba para que me veáis mejor, ¿eh? Pero sería cabeza relajada, como si estuviera apoyando las manos en los brazos, o sea, cuando me apoyo, pero me apoyo en los dos, pues desde ahí sensación de que la cabeza se apoya y voy barriendo, barriendo, barriendo de nuevo hasta llegar más o menos a donde empiezo a subir hacia detrás de la oreja y quito el contacto y vuelvo a comenzar. Un poco sensación de barrer de estirar una hamaca, como una hamaca de estas donde me tumbo, pues como si quisiera ponerla más tensa. Igual, y voy con un tercero, barriendo del centro hacia los lados. Y cuando llego al cambio hacia arriba, pues ahí quito el contacto. Bien, y vamos ya con los tramitos finales, llegando a zona de cuello. Bien, entonces aquí voy a ir por el externo, que es externo cleidomastoideo, que es este que nos conecta la zona de detrás de la oreja con la clavícula, haciendo pequeños pases como si quisiera darle un abracito en dirección a la clavícula. Y vuelvo a empezar cuando llego a la clavícula, como haciendo pasecitos de, ¿qué? Pues 2-3 centímetros, que puedo colocarlo entre mis dedos, como haciendo entre el índice y el corazón, o hacerlo con el pulgar y el índice. También aquí depende un poco con qué dedos os manejéis mejor. A mí me va muy bien índice y corazón, pero por ejemplo hay gente que se apaña mejor entre el índice y el pulgar, ¿eh? Y aquí voy haciendo como pequeños pases cortitos que voy solapando. Y hago un tercero y cambio al otro lado. Igual, desde detrás de la oreja hasta inicio de clavícula. Igual, aquí puede haber también bastantes puntos gatillo, puntos de molestia, puntos ahí de contracturilla. Si fuera el caso, voy parando. Si noto algún punto especialmente molesto, pues puedo pararme. Comienzo cuando termino abajo en la clavícula, pues voy a por un segundo, pase en dirección a esa cabecita de la clavícula y cuando termino el segundo, se me enredan los pelos, voy con un tercero, que lo puedo hacer eso, acoplando como la cabeza también para sentir el músculo mejor. Puedo ir jugando un poquito con la posición de la cabeza para generar un poco de confort o incluso aflojarlo un poquito. Bien. Ahí cuando acabo mi tercer pase, voy de nuevo con esta zona entre nudillo y primera falange, esta parte de acá, y voy a hacerme de un lado y otro por toda la parte de la garganta, salvo la parte del centro, o ahí voy muy flojita, donde está la tráquea, toda esa parte, que noto aquí de tubito, pues el tubito lo evito y voy como de la parte de fuera del tubito hacia el perfil, como hasta mitad, o incluso lo llevo hasta atrás, hasta las vértebras, ¿vale? Voy desde ahí, evito la zona de tubo central, me empiezo por el lado del tubito y voy hacia atrás.
E igual voy de arriba hacia abajo, haciendo como 3 pases en cada región. E incluso eso, llegando hasta atrás, toda esa musculatura del cuello, que tanto también se nos sobrecarga en el día a día, pues como 3 regiones. Si dividiéramos, depende del tamaño del cuello, hay cuellos más largos, cuellos más estrechos. Si el cuello es más estrechito, con un par de pases, o sea, uno en un nivel y otro en otro bien. Si es más largo, pues puedo hacer como tres pisos del ascensor, ¿sí? Y de ahí atrás, en mi último piso, bien. Voy acoplando un poco mi mano a mi contorno. O sea, partimos como de esta zona de referencia. O sea, con esta zona me refiero de masaje entre nudillo y primera falange, pero si de repente por vuestra fisionomía os encaja mejor hacerlo con esta parte, o incluso dices, oh, pues es que prefiero hacerlo con la yemita de los dedos porque me entero más, me siento más, ¿no? En las yemas. También sería opción, ¿eh? Yo os doy una opción de pase que es la que me funciona a mí mejor, pero es totalmente variable. Bien, y desde aquí, para acabar, vamos a, si no lo tenéis ya, soltar el pelo. Vale, entonces vamos a coger las orejas, o bien así tipo dumbillo, o bien las podemos plegar como así, tipo rec, ¿vale? Como que nos ponemos orejas rec. Y desde aquí vamos a hacer pequeños círculos. Si lo hacemos con ellas plegadas, pues plegadas. Si lo hacemos con ellas estiraditas tipo dumbo, pues también sensación de círculos en un sentido, como usando las orejas para aflojar un poquito toda la zona que hay alrededor. Movimiento lento, amplio. Y haré en un sentido y cambio unas 3 vueltitas mínimo en un sentido, cambio el sentido y lo mismo en el otro. Ahí cuando haya terminado mis 3 vueltitas en un sentido y en otro, voy a empezar con tirones de pelo. Me agarro los pelos, así a lo riendas de un caballo, no sé muy bien qué ejemplo poner, pero vamos, como cogiendo buen matojo, ¿no? Como si me estuviera lavando la cabeza, ¿no? Esta sensación de cojo buen matojo y voy a tirar arriba y aflojo, tiro arriba como hacia el techo y aflojo, tiro hacia arriba, que sea amable, ¿eh? Pero que note como que hay movimiento, ¿no? Como si quisiera despegar la piel de la cabeza, del hueso a través del pelo. O sea, el pelo no tiene que molestar, o sea, no tengo que notar tirón de pelo desagradable, sino que el pelo lo uso como transmisor de fuerza hacia el cuero cabelludo. Y hago 3 tirones en una zona, cambio manos a la parte, por ejemplo, más de detrás. Igual hago tirones hacia el techo y aflojo, cogiendo ahí un buen matojillo de pelo y aflojo. Ya os digo, 3, pueden ser más. Cambio a lo mejor a la parte más de transición entre lo de atrás y lo de arriba. E igual, agarro un buen matojillo de pelo y hago pequeños tirones arriba y aflojo. Y cuando tenga 3 tirones amables por allí, pues voy un poquito a la zona alta de la cabeza, como más ya la parte del techo de la cabeza y lo mismo. Tiro hacia el techo y aflojo. Tiro hacia el techo amable y aflojo. Como cuando me estoy poniendo una media, esta sensación, ¿no? De cuando tiro de la media desde el pie para arriba, pues un poquito esta sensación a través del pelo. Y luego para acabar, me coloco los dedos en el cuero cabelludo y hago un pequeño masaje, como si estuviera lavándome la cabeza. Vale, vamos a acabar con pelos muy locos. Bueno, esto es un poco la desventaja, pero bueno, la cuestión del pelo es cuestión de encajarla en el momento en el que me toca lavarlo. Y voy a hacer eso como movimientos, como si estuviera lavándome la cabeza, cambiando un poquito, ocupando, ¿no? Partiendo por todas las partes del cuero cabelludo, abarcando todo, todo, todo. Y cuando más o menos he recorrido todo el cuero cabelludo, dejo ahí el pelo. Y para acabar voy a hacer del centro hacia los lados, del centro hacia los lados, que aquí, por ejemplo, si usamos algún aceite que tenga olor, pues también podemos
respirar el olor y tirar hacia los lados. Se me caen las gafas. Y así por toda la cara y todo el cuello ya para cerrar, como yendo hacia los lados y un poquito hacia arriba, como en diagonales que vayan hacia el cielo. Y con esos pases un poco de final y estos pelos locos acompañando, habríamos terminado lo que es ese ratito un poco como de, bueno, pues yoga facial, automasaje facial, que nos podemos regalar todos los días. Es verdad que cuando se hace guiado es más largo, pero es verdad que cuando una coge rutina y lo va integrando, no es como todo. Cuando empezamos, requiere como mucha atención, ay, ¿cómo era? Entonces esto tenía que hacer, pero luego ya es verdad que uno lo interioriza y se hace bastante rápido. Y a lo mejor en 10 minutitos, pues te has regalado un rato para ti de contacto, ¿no? De otra forma de quererte y darte un poco de mimo y conectar contigo. ¿Que llevas un día más prisa? Pues 3 pasecitos más ligero. ¿Que un día estoy tranquila o lo hago mientras, yo qué sé, mientras estoy ya después de cenar descansando un poco, antes de irme a dormir mientras me duermo en la cama, ¿no? Es encontrar como un momento que sea amable en cuanto a que sea reproducible. Esto como con cualquier costumbre, es aplicable a esto, a la meditación, al deporte, ¿no? Cualquier cosa que hagamos, si encontramos el momento en el que encaja, pues es más fácil reproducirlo, ¿vale? Entonces, si podemos hacerlo con más frecuencia, pues notaremos primero esos beneficios de confort, ¿no? De conexión. Y luego, a mayores, también notaremos, pues oye, que nuestra piel se ve mejor. ¿Por qué? Pues porque al final estamos liberando tensiones, estamos activando toda la circulación cutánea, estamos también despertando, o sea, en la piel tenemos, y aquí ya vamos a la parte mental, entramos en la parte mental, tenemos un montón de receptores que nos informan al cerebro de cosas, ¿no? Entonces, al tocarnos, estamos informando. Entonces, de lo que el cerebro está mejor informado, va a hacer que, o sea, cualquier zona de la que el cerebro está bien informado es una zona que va a funcionar mejor, que va a ser el cerebro más capaz de integrarla y hacer que todo esté más optimizado, como mejor hecho, ¿no? Hecho con más calidad. Y luego también vamos a poder trabajar un poco la piel en sentido de tener un envejecimiento pues más amable, porque oye, también la parte de vernos bien, vernos bellas, pues es importante, ¿no? Entonces, pues también con esto lo que hacemos es que la piel se vea más luminosa y que las pequeñas arruguitas que nos van a ir apareciendo, pues aparezcan un poco más lentas, más amables, o que nos las reconozcamos y nos las vayamos integrando, que también es una parte bonita, ¿no? Entonces, eso es un poco el por qué, ¿no? El por qué. ¿Por qué es importante nuestra piel? Bueno, es un poco lo que estamos diciendo, nuestra piel nos relaciona con nosotras y nos relaciona con el entorno, porque es la barrera, ¿no? Que marca nuestro límite como seres humanos con respecto a lo de fuera. Entonces, tiene la función de informar, recibir información que traslada hacia adentro, que pone en funcionamiento funciones que se van a ir hacia afuera. Por ejemplo, la temperatura, ¿no? Detecto qué temperatura hay en el exterior con respecto a mi temperatura corporal y voy a generar sudor más o menos dependiendo de si necesito ajustar esto o no. Regula la temperatura. Sirve de barrera protectora. No solo nos delimita, que sería más la parte sensorial, toda la parte táctil, que es importantísima, que es lo que hemos hablado hasta ahora y lo que hemos experienciado con este trabajo, que es importantísimo, porque esto es extrapolable a cualquier parte del cuerpo, es decir, si yo en la ducha empiezo a ducharme con conciencia también de qué voy tocando y cómo lo voy tocando, también el cerebro va a mover mejor mi brazo, mejor mi pierna, mejor mis órganos cuando trabajo, por ejemplo, la zona abdominal, ¿no? De piel de abdomen. Entonces, esa parte táctil, pero también me sirve de protección, de barrera de protección. Entonces, ¿qué evita? Pues evita que muchas de las cosas que hay fuera, por ejemplo, patógenos, sustancias que hay flotando, bichitos que hay flotando en el ambiente, pues evitan la entrada de esos bichitos, la entrada del polvo que pueda haber en suspensión o de químicos que pueda haber en el exterior, ¿no? Me sirve de barrera protectora, pero permeable, ¿vale? Entonces, esto también es importante. ¿Por qué? Porque tiene que poder
sacar cosas de dentro que ya no hacen falta, porque es un gran eliminador de toxinas, el sudor es como muy clara, pero realmente este intercambio no solo es cuando yo sudo, sino en todo momento, y especialmente, por ejemplo, en la noche el cuerpo aprovecha a depurarse internamente y a través de la piel, si la piel tiene una buena permeabilidad, como un buen paso, es una barrera que evita que entre lo que no tiene que entrar, pero sí que permite salir lo que sí que debe salir, pues si esta permeabilidad está mantenida, está óptima, este intercambio de tóxicos hacia afuera de nuestro cuerpo, de detoxificación, se va a producir mejor. De hecho, sabemos que hay muchos problemas de piel, tipo alergias, tipo dermatitis, que van ligados, por ejemplo, a problemas intestinales. ¿No? Si el intestino no está bien, muchas veces el sitio donde se refleja es en la piel. Y a lo mejor yo no he detectado nada a nivel digestivo, pero mi piel tiende a irritarse más o de repente me salen eczemas, ¿no? O sea, de hecho, la piel pues, nos sirve también de referente para saber que tenemos una reacción alérgica, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque está intentando detoxificar al sistema, sirve para detoxificar. Entonces, sus funciones son vitales, ¿vale? Y por eso es importante cuidarla simplemente prestándola cierta atención, tocándola con conciencia, ¿vale? De vez en cuando, no tiene que ser todo el rato, tampoco podemos estar hiperconscientes, ¿no? Tenemos que liberar también la mente para otras tareas, pero de vez en cuando pasar por tocar con conciencia, sea dándome el body milk, sea dándome el jabón de la ducha, que eso lo hacemos todas. Ahí podemos todas, o sea, lo demás a lo mejor no, pero en la ducha, por ejemplo, es un buen momento para hacerlo con atención, ¿no? Y así estimular mi piel y que mi piel conecte las sensaciones con mi cerebro. Y esto puede ayudar incluso a mejorar molestias, ¿no? Cuando me doy un golpe, ¿qué es lo primero que hago? Me froto, ¿no? De forma automática. Precisamente por esto, porque si yo estimulo la piel, soy capaz de bloquear sensaciones como el dolor, porque aflojo la musculatura y porque hago que al cerebro le llegue una información de tacto que bloquea la entrada de dolor. Entonces es muy interesante tocarla de vez en cuando con conciencia. Pero tenemos que saber también cómo cuidarla bien. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos en nuestro entorno muchas sustancias que potencialmente quieren dañarnos, ¿vale? Vale, abro aquí un pequeño paréntesis, porque voy a mencionar varias cosas, pero la idea no es vivirlo desde el agobio, ¿vale? Y esto para mí siempre es importante mencionarlo en este punto, porque hay veces que tenemos ya tanta información de tantas cosas que empezamos a hiperventilar con la cantidad de cosas que tengo que dejar de hacer, tengo que empezar a hacer. Vale, no, no, no. La idea no es vivirlo desde ese agobio, ¿vale? Pero sí que entender que hay pequeños cambios que podemos dar para estar más saludables o evitar estar poco saludables, ¿vale? Entonces, hay sustancias que nos tienden a irritar la piel en los productos con los que se tinta la ropa que usamos, en el propio material de esa ropa. Por ejemplo, cuando son productos que se hacen derivados del petróleo, que son más plásticos, tejidos más sintéticos, pues son peores para la piel que tejidos más naturales, que permiten esa transpiración más libre. Los tintes a veces tienen cierta carga, que aunque lavemos la ropa antes de usarla, que ahí quitamos parte, pero bueno, sí que pueden también traspasarse y absorberse por piel. También el suavizante y lo que usamos para lavar la ropa. Y eso sí que ahí podemos mejorar. Yo, de hecho, recomendaría dejar suavizantes y, por ejemplo, usar aceites esenciales. O sea, si queremos dar olor o vinagre, por ejemplo, que también es muy buena alternativa. Pero evitar detergentes de ropa pues que lleven mucho químico y el suavizante sobre todo, que además lleva muchos perfumes y muchas sustancias para que el perfume se fije. Y eso sí que sabemos que es potencialmente dañinos, que son los talatos. Muchos suavizantes los tienen y esto sí que está demostrado. O sea, hay algunas de las cosas que os voy a hablar, sí que están como muy evidenciadas, hay otras que un poquito menos. Pero yo lo que siempre digo es, si hay un poquito de evidencia que dice que algo puede ser malo y podemos evitarlo, pues oye, hagámoslo, ¿no? Quiero decir, no nos cuesta nada dar el salto a otra cosa. Entonces, si podemos hacerlo, aunque tengamos dudas de si realmente sí o realmente no, pues oye, quítatelo y por si acaso es que sí, ¿no? Siendo que no son cosas necesarias y vitales, o sea, que no, al revés, ¿no? Que son cosas superfluas que hemos integrado como que hacen falta y no necesariamente, ¿no? Entonces, eso, fuera suavizantes por los talatos. Vale, ¿qué más cosas? Pues lo que nos ponemos. Se sabe que además la media en esto, las estadísticas son significativas. O sea, hace como 50 años se usaban 5 productos de higiene al día.
Sobre todo, además, se habla en mujeres, porque tendemos a usar más cosas. Cada vez los hombres se suman más, ¿eh? Pero antes usábamos 5 productos al día. Pero es que esto de 50 años para acá ha ido incrementando. Bueno, ahora las medias dicen que tendemos a usar 20 productos diarios entre higiene, cuidado de piel, ¿no? O sea, como un poco lo que nos ponemos, más quien se maquilla, ¿no? O sea, quiero decir, son generalidades. Yo, por ejemplo, nunca me maquillo, pues uso unos tantos menos, ¿no? Pero entonces, ¿esto qué pasa? ¿Qué hace? Que tengamos que estar un poco más conscientes de lo que nos ponemos. ¿Por qué? Porque cada vez estamos sumando más productos. Y en todo lo que nos ponemos hay muchas sustancias que son potencialmente dañinas o que pueden ser potencialmente dañinas. Os voy a nombrar algunas de las que oímos más o de las principales, de las que podéis ver en cualquier lista de ingredientes, como para que os resuenen. Que no hace falta que os vayáis ahora todo lo que tengáis en casa y os tiréis a liar a la basura, ¿no? A tirar, tirar, tirar. Oye, terminar de gastar lo que tengáis, pero cuando tengáis que renovar, pues ya podéis poner atención a esto, si os apetece, ¿vale? Si está bien, pues decís, oye, me voy a meter ahora con esto, maravilloso. Vale, parabenos, que son sustancias que se usan como conservantes. Muchos de los problemas es porque queremos conservar cosas que nos ponemos durante un tiempo prolongado. Entonces, claro, si yo añado conservantes que lo que evitan es que crezcan las bacterias y los hongos, ¿no? Que hagan que un producto se ponga malo y pueda estar en una estantería 3 años, más luego, una vez que yo lo abro, 18 meses más hasta que se pone pachucho, ¿no? Una vez abierto. Claro, al final tiene que estar cargado de sustancias que eviten que crezcan bichillos. Y esto sabemos que para nosotros no es muy bueno, porque además vivimos en sinergia con bacterias, por ejemplo, a nivel de piel. Entonces, bueno, pues parabenos están en muchos conservantes y son potenciales disruptores endocrinos. Ahora os hablaré un poquito por encima. Los talatos, que sirven para fijar esas fragancias, entonces van muchas veces en ese parfum, fragancia, perfume que añaden en los ingredientes, pues muchas veces va ligado este talato que hace que el olor se quede más tiempo. Luego también el triclosan es otro antimicrobiano que a veces se usa, también disruptor endocrino. Los sulfatos, estos se usan para que haga espuma. Las cosas que hacen espuma, como el gel de ducha, el champú o las pastas de dientes, pues a veces llevan sulfatos que hacen esa sensación, tenemos esta sensación, no sé por qué, de si hace mucha espuma es que está limpiando mucho, ¿no? Vale, pues las cosas que hacen mucha espuma no suelen ser positivas, ¿vale? ¿Qué más? Derivados del petróleo. Hay algunas cosas que además no lo son tampoco para el medio ambiente. O sea, se combinan las dos cosas. Normalmente, como somos uno con el planeta, con la naturaleza y con el universo, lo que no va a ser bueno para nosotros no lo va a ser para el resto, ¿no? Nosotros seríamos lo pequeñito en este caso, pues no va a ser bueno para la naturaleza ni para... Bien, entonces, todo lo que son derivados del petróleo o aceites minerales, a nivel de piel lo que hacen es que esa barrera deje de estar permeable. Pero luego además, primero el cómo se consiguen o de dónde, y lo siguiente es que luego van, parte cuando yo luego me ducho, parte va por el desagüe, ¿no? A nuestros mares, a la tierra, entonces también esa parte, ¿no? Formaldehídos y derivados o liberadores de formaldehído que se usan también como conservadores, conservantes. Luego también están los PEG, que suele aparecer PEG y un número. Bueno, pues hay algunos mejores y otros peores, pero en general no son muy positivos y estos se usan para dar textura, que es otra de las grandes cosas, o sea, no sé por qué. Pero bueno, pues sí, porque se venden más, ¿no? El mercado ha ido buscando productos que la textura pues sea como muy amable, una textura muy untable, muy... También aquí hay ciertos, de los derivados del petróleo, muchas veces parafinas, es una de las cosas que se usan porque nos da como textura, pues otra cosa son los PEG. Los PEG dan textura y son potenciales cancerígenos, ¿vale? El aluminio, por ejemplo, en desodorantes, aluminio y derivados, es increíble, pero en desodorantes sigue habiendo aluminios y esto sí que hay como mucha evidencia de que los cánceres son en el cuadrante superior derecho, o sea, superior, perdón, superior medial, ¿no? Superomedial, o sea, en la parte de esta zona de la axila, ¿vale? Pues la mayoría de cánceres de pecho es dentro del pecho, que lo parten como en cuatro, ¿no? Es en esta parte alta. ¿Por qué? Porque es donde de forma más directa hay una entrada, ¿no? De toda la parte de desodorantes y lo que ellos llevan. Luego, BHA y BHT también se usan como prolongadores de la vida útil de los productos. Bisfenol A, aquí por ejemplo sí que ha habido, por suerte, se creó mucho movimiento, mucha conciencia en torno al BPA, también lo vemos, y entonces ya vemos muchos productos que pone, se ve mucho en cocina esto, BPA free, o sea, que no lleva bisfenol A,
porque antes había muchos cacharros de plástico, de tal, que llevaban bisfenol. Pero también lo encontramos en algunas cosas que nos ponemos, aunque ya os digo que aquí sí que se ha ido retirando de mercado porque cogió muy mala fama y la gente sí que se conciencia más con esto. Es un potencial disruptor endocrino y también a veces es irritante. Y la oxibenzona, que por ejemplo ahora viene muy al caso porque estamos en época de empezar a verano, muchos filtros de protectores solares, los filtros que son no minerales, que son los de que te quedas más blanquito, sino los que son químicos, tienen muchos oxibenzonas que son nocivas para la piel y esto también está bastante comprobado. Entonces, siempre mejor optar con filtros minerales, que son los que usan óxido de zinc o dióxido de titanio, que no es bueno en dentífricos porque no se puede ingerir ni en alimentos, está prohibido de hecho desde hace unos años también, pero en uso cutáneo en principio es seguro, sobre todo si no lleva partículas nano, que son partículas que a veces igual para hacerlo más untable las machacan muy chiquititas y entonces sí que pueden penetrar la barrera de piel, pero si aparece filtro mineral sin nanopartículas, perfecto, ¿vale? Siempre intentar optar a esto en nuestra protección solar. Vale, estos son un montón de nombres que yo os los digo por si os suena y de repente os apetece pues, pues tener ahí en mente un poquito la lista, que puedo pasárosla, ¿vale? Y ya hablaremos un poco al final. Y si no, lo podéis revisar en la grabación, ¿vale? Pero bueno, ¿qué os diría? Pues que si queréis facilitaros la vida, también hay aplicaciones. Yo soy muy poco tecnológica, pero es verdad que a veces la tecnología nos ayuda. Hay aplicaciones que tú escaneas. Yuca es muy conocida para alimentos, por ejemplo, que luego tiene cosas que podemos, o sea, yo tengo mi opinión, a mí me gusta mucho en Yuca mirar aditivos de la comida, no tanto la nota, sino qué aditivos tiene, ¿vale? Entonces, esto como pistilla para que si la usáis, fijaos más en los aditivos que si es bueno, excelente, malo o mediocre, ¿no? Entonces, bueno, pues igual que hay yuca para alimentos, que creo que ya incluye algún producto también de limpieza, creo, hay algunos específicos de productos de uso, de uso de cuerpo, ¿no? Que son Ingred, como suena, Ingred, ahora sí nos lo pongo en el chat, Ingred y Infi Beauty. Pues estas, yo creo que las dos ya, hay una que se escanea código de barras también, entonces es muy cómoda, y hay otra que sacas foto de los ingredientes y entonces te pone como los analiza y te pone como un resumen de los que son potencialmente dañinos. Entonces yo aquí es lo que os digo, o sea, yo hago igual con la comida, ¿eh? Es como si tiene algún aditivo potencialmente dañino, pues puedo coger algo que no lo tenga, pues cojo algo que no lo tenga. Pues aquí igual, oye, que puedo usar algo que esté al mismo nivel para mí. O bien económico, o bien de gusto, ¿no? De, pues lo huelo este y huelo el otro, y los dos me gustan mucho. Bueno, cada una lo que uséis de referencia, pero sí que si tengo dos opciones y hay una que no tenga ningún potencial tóxico, pues mejor. ¿Por qué? Porque os he hablado, casi todos los que menciono se cree que son disruptores endocrinos. ¿Qué es un disruptor endocrino? Son sustancias que hay en productos que usamos que se permiten por ley porque se legislan a mínimos. O sea, si no hay más de X cantidad, se puede usar. Pero sabemos que en el cuerpo tienen un pequeño efecto acumulativo, ¿vale? O sea, no pasaría nada si yo me embadurno en disruptor endocrino, me como disruptores endocrinos y lo hago una vez en mi vida y ya está. Pero el tema es que como estamos bombardeados por muchas partes, ¿no? La alimentación, el agua, las sustancias que hay en el ambiente, las sustancias que me pongo en la piel, las que lleva la... Como estamos un poco bombardeados, esa carga tóxica es tan alta que empieza a tener en el cuerpo un efecto acumulativo. Y estamos viendo cada vez más problemas ligados con, con el tema, toda la parte hormonal, porque el disruptor, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que simula ser una hormona y entonces impide que esa hormona pueda hacer su trabajo porque bloquea como la sustancia en el cuerpo que recibe esa hormona y empieza a desarrollar la tarea que tiene que hacer. Entonces, como que bloquea los receptores o simula el efecto de la hormona, es decir, el cuerpo se confunde y cree que es una hormona y entonces al haber un exceso de ciertas hormonas, pues esto para el cuerpo no es bueno. Tienen que mantenerse las hormonas en unos niveles, con un margen, siempre hay margen en el cuerpo, bendito sea, pero si normalmente sobrepasamos ese margen, ¿vale? Entonces cuando sobrepasamos ese margen podemos enfermar. Con enfermedades sibilinas, ¿no? Que son alergias que cada vez vemos más, ¿no? Alergias cutáneas, alergias a alimentos, problemas de piel tipo dermatitis atópica, que cada vez también se ve más, sobre todo en criaturitas pequeñas, que su sistema priori está limpio, porque están recién llegadas, pues vemos que también tienen muchos problemas de piel cada vez más. ¿Por qué? Porque sabemos que incluso influye lo que hacemos nosotras cuando estamos embarazadas, la carga tóxica que hay.
incluso de nuestros ancestros, ¿no? Del óvulo y el esperma bueno, en fin, esto ya es un poco locura, pero se sabe que esto influye. Entonces vamos generando una carga tóxica para nosotros y que va pues, creciendo la bola porque la heredan también nuestros siguientes miembros familiares o la traemos heredada también. Entonces, cuidémonos con esta carga tóxica, hacerla lo más chiquitita posible. Entonces se acumulan y ahí es donde nos generan este tipo de problemas. Problemas también reproductivos, que cada vez vemos más. Gente que tiene dificultad para tener hijos, para quedarse embarazada. Problemas menstruales, que también cada vez tenemos un poquito más. Bueno, pues todo esto se vincula con estos disruptores endocrinos y pues cuanto más limpitas estemos en este sentido, mejor. Entonces, una de las cosas es lo que nos ponemos en piel, que es un poco lo que nos ocupa hoy especialmente. ¿Vale? Entonces, bueno, empecemos a revisarlo. ¿Por qué? Porque la idea, y ya con esto voy cerrando, es que pongamos la mirada más en mantener la salud, que yo creo que, bueno, cuando estamos ya en estos círculos, en estas comunidades en las que, bueno, pues, no sé, estamos con un nivel de conciencia ya, pues que ha caminado hacia algo diferente a lo que a lo mejor la sociedad nos devuelve más, ¿no? Pues creo que, bueno, que es un palo en el que creo que a todas nos interesa estar informadas y poder dar cambios, ¿no? Para buscar un poco esta salud integral y poner la mirada en la salud, en mantener nuestra salud y nuestro bienestar, y no tanto ocuparnos cuando estamos ya enfermos, ¿no? Sino intentar evitar esa enfermedad cuidándonos cuando estamos sanas. Entonces va un poquito por ahí, ¿vale? También la idea, ¿no? De intentar reducir en la medida de lo posible esta carga tóxica con lo que nos ponemos en la piel. Y con esto, pues ya abrir un pequeño hueco para no dilatarme mucho, porque yo soy de enroscarme, de enrollarme rápido y pues voy muy puntual, estoy muy contenta con esto hoy. Entonces, bueno, abriros el espacio si os apetece alguna duda, alguna cosa que queráis comentar, que queráis preguntar de la parte del masajito o de lo que hemos comentado o de cualquier otra cosa. Pues ahora es vuestro momento. Os podéis desmutear o si os apetece más escribirlo, lo que os resulte como más comodito. Perdón, y también si os apetece, que debería haberlo hecho antes y se me ha olvidado, comentar también cómo lo habéis sentido al hacéroslo, cómo habéis sentido, cómo os habéis sentido, si os apetece también compartir de esa parte. Mientras tanto, yo os voy a poner, para que no os sintáis ahí como muy presionadas, en plan, nos mira y está todo en silencio, os pongo a través del chat el nombre de las aplicaciones, ¿vale? Ah, y mientras tanto, así, pues si a alguien le apetece, se desmutea y dice cosas, o las escribe o no. Bueno, estoy leyendo por aquí un placer, que entiendo que es, no sé si por la hora era la parte de Ana, que sí, o la parte de Cara, que también, ¿no? Pero bueno, como placer, como palabra a compartir, me vale. Si os apetece también es decir, oye, pues no poneros aquí a charlar 3 horas, pero compartir una palabra que os inspire, ¿no? Que os haya inspirado este rato juntas. De masaje tuyo. Gracias. Pues seguro que la parte de Ana también, solo que ya estáis más acostumbradas. Vale, pues eso, una palabrita, si queréis regalarme. Ingrid es una de las aplicaciones y la otra es Inci. Ay, que os lo pongo para aquí para que lo tengáis. Vale, Inti Beauty, fenomenal. Pues estas dos son las aplicaciones que si os queréis descargar, pues fenomenal, porque os facilitan la vida. Si no, le pasaré a Ana para que os mande una imagen con la lista que he dado, ¿vale? Pero bueno, que si no, metéis potenciales disruptores en Google y seguro que muchos os aparecerían. En eso, pues os aparecerían. Pero con estas aplicaciones es muy cómodo. O sea, ya no es esta excusa de. Porque es verdad que cuando uno empieza a leer lista de ingredientes, tanto en alimentos como. O sea, en alimentos ya hay que dar un paso, ¿eh? Yo directamente lo que recomendaba siempre es: si no entiendes cosas de las que vienen directamente, déjalo. O sea, si hay algo que no entiendas, medida simple, si hay algo que no entiendas, déjalo. Si lleva más de 5 ingredientes, que esto también se aplica a los productos que usamos, si lleva más de 5 ingredientes, busca otra opción, ¿no? No, en cosmética es difícil, en cosmética o productos de limpieza de piel, de cuidado de piel, es difícil que tengas solo 5 ingredientes, pero sí que apostar por menos es más y bueno, y que esto facilita mucho. En alimentos, más de 5 suele ser ya caca, meten algo ahí que no nos es muy de todo bueno. Bueno, a todo esto, venga, para que nadie se sienta en la obligación, yo sigo hablando. No os he leído, pero bueno, entiendo que os veo caras de felicidad, esto me vale también, sonrisas, esto buena señal. Deciros también, vale, ¿por qué? Porque yo también pensaba presentarme al principio, pero como voy a alterar el orden, en mi cerebro las cosas hacen a veces así. Bueno, yo soy Patricia, me presentó Ana, al menos el nombre lo teníamos. Eh, um, ¿A qué me dedico? Bueno, soy fisioterapeuta, esto sí que lo he comentado.
Pero también lo que busco, o sea, porque soy fisioterapeuta y esto es a lo que me dedico, a la parte de consulta mucho, de terapia manual especialmente, por eso la importancia para mí de la piel, porque trabajo con ella, con la de otras personas todos los días. Pero aparte, busco, o sea, he ido formándome también en, pues eso, técnicas de enfoque corporal, más para trabajar la parte mental, la parte de enfoque corporal, de llevar las cosas al cuerpo y salir un poco de aquí. También me he formado en PNI, que bueno, son como qué cosas del estilo de vida se pueden mejorar para lograr una salud más integral, ¿no? Y ahí es donde entra toda esta parte también de empezar a mirar un poco, también a raíz de ser mamá, esto también fue algo que a mí me motivó mucho, venía ya de ese camino, pero yo tengo tres peques y me motivó mucho a empezar también a mirar todo el tema de alimentos más, intentar consumir un poquito eco, lo que se pudiera, y empecé a mirar con mi segundo lo que nos poníamos, lo que usábamos en casa, ¿no? Bueno, pues eso, lo que os decía, es no agobiarse, pero es como que de repente hay momentos que dices, venga, voy ahora a ampliar un poco la mirada, ¿no? A otra cosa. Venga, voy a pasar al paso siguiente. Venga, alimentación, ya lo tengo. Pues ahora he logrado meditar un poquito todos los días para acallar un poco la mente. Venga, pues voy a sumar otro poquito más lo que me pongo, ¿no? Es como ir dando pasitos de una escalera, cada una. Los escalones son diferentes para ti que para mí, ¿no? Pero bueno, se trata de ir dando pasos amables y que sean coherentes, que encajen con el momento. Hay como a veces un momento en el que uno dice, ah, es ahora el momento de esto, ¿no? Bueno, pues eso me pasó a mí con el segundo, con los productos de higiene. Y por eso fue que empecé también a buscar. Y en esa búsqueda me encontré con Ringana, ¿vale? Ringana es una empresa con la que me gustó tanto que empecé a colaborar con ellos. ¿Por qué? Ya no solo porque sean productos naturales, que nosotros ya usábamos un poquito productos más de herbolario, que de súper, desde un tiempo ya anterior, pero fue la única marca que encontré que son productos frescos. Es decir, es como coger una naranja y exprimirla en vez de tomarte el tetrabric de zumo de naranja, ¿vale? Por poner un ejemplo como muy visual. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que al ser fresco no necesita muchos de estos productos que sirven para conservar. ¿Por qué? Porque el producto tiene una vida que da para gastarlo, pero se produce en pequeñas cantidades para no, o sea, no se tiene un stock, no está guardado en una fábrica, sino que más o menos ellos tienen echados sus números y en función de eso fabrican. Entonces, prácticamente fabrican para enviar a cliente final. Y esto evita que haya que echar muchas porquerías. Entonces, bueno, yo colaboro con ellos, primero lo usé y luego a raíz de eso empecé a colaborar con ellos. Entonces, si en algún momento alguna quieres saber más de esto, yo os voy a dejar en el chat mi contacto y ahí podéis escribirme si os apetece en cualquier momento, como ampliar un poquito más. Mirad, yo os dejo aquí mi número de teléfono, me podéis escribir por WhatsApp sin problema, ¿vale? Que es este. Os dejo también mis redes por si de repente alguien dice, a mí me da un poquito de apuro escribirte, yo qué sé, es una tontería, ¿eh? O sea, os estoy invitando a ello totalmente en abierto, pero yo qué sé, como cada uno es muy libre de elegir la forma que mejor le convenga para comunicarse con otros, os dejo ahí mi Instagram y un email, por si alguien es como muy de email, ¿sabes? Más formal, así como un poco más, bueno, pues yo qué sé. A mí me gusta más lo personal, entonces yo os animo a que me escribáis por WhatsApp. Pero, porque en redes entro, pues así, intento hacer un poquito de cositas para compartir allí, pero en mi WhatsApp estoy siempre, porque por ahí mis pacientes me escriben, ¿vale? Entonces, si no se apura, por WhatsApp, ¿vale? Y lo que le decía yo a Ana es que, bueno, sí que me gustaría tener un detallito también para las personas que habéis estado aquí o las que nos escuchéis en diferido cuando Ana suba esto tranquilamente. Bueno, deciros que me podéis contactar si os apetece también probar alguna cosita o simplemente que yo os pueda informar, por ejemplo, cuando organizo algún taller de este tipo, o sea, también para recibir, yo hay veces que organizo charlitas gratuitas, pues para hablar del agua, para hablar de alimentación, bueno, para hablar de distintos temas, bueno, pues que si os apetece venir a esto, si os apetece información sobre este tipo de cosmética, si os apetece información sobre, yo qué sé, yo vivo en Madrid, pues estáis en Madrid y decís, busco un fisioterapeuta un poco diferente, qué sé yo, o tengo una prima allí que está fatal con la espalda. Bueno, en fin, que para cualquier cosa tenéis ahí formas de contactarme, me tenéis a vuestra disposición y daros las gracias por estar aquí, por escuchar, por haber dedicado este ratito, haberoslo dedicado a vosotras, porque al final es un regalito que os hacéis y que creo que es importante que empecemos a tomar conciencia de hacernos estos regalitos, pero también por haber estado aquí escuchando durante 1 hora y media casi, porque hoy se alargó un poquito más, así que gracias por estar aquí un lunes a estas horas, con lo mucho que hay que hacer en la vida, así que nada, despedirme y daros las gracias, de verdad. Patricia, yo muchas gracias por la información, me ha parecido súper interesante y luego no he podido darme el masaje porque mis manos no me lo permiten, pero solamente con verte me han transmitido mucha relajación y paz. Así que muchísimas gracias.
Gracias a ti. Pues nada, tienes que buscarte a alguien que te lo haga. Yo qué Sí, sí, sé, ese es el ¿vale? objetivo. A veces es el objetivo. Exacto, que puede ser en plan alguien del entorno, ¿eh? De me cojo a mi Sí, amiga sí, Pepita, ella me lo hace a mí y yo a cambio pues la invito a un vino o a un lo que sea, ¿no? O sí, sea, que sí, estoy diciendo, parejas, sí, amigas, sí. madres, padres, hijos, hay que buscarse a alguien que te Gracias, lo haga. gracias por la Gracias, información. gracias a ti y qué bonito esto que dices, porque además bueno, aparte de la parte energética que siempre está, que ojo, que hay veces que es místico y no, porque la física cuántica, o sea, esto quiero decir que muchas veces nos asustamos con lo místico, creo que los que estamos aquí normalmente no, en este tipo de círculos, pero bueno, es verdad que esa energía y y ya desde un punto de vista como muy cerebro, el cerebro lo que ve con las neuronas espejo es capaz de hacer lo suyo, ¿no? Si es una experiencia que conoce, como la sensación de relax, ¿no? Que esto yo creo que casi todas en algún momento la hemos conocido, si a lo mejor la hemos perdido, la podemos recuperar, ¿no? Nos permite, o sea, yo veo a otra persona y me permite a mí, pero sentirlo de verdad. Y mi cerebro afloja cosas de mi cuerpo simplemente viéndolo. Con lo cual, esto que dices, aparte de que sea tu sentir, que es maravilloso, es que es 100% real. O sea, 100%. Así que muchas gracias por compartirlo. Muy bonito. A ti. Pues nada, Ana, Inmaculada, Toñi. Bueno, lo mismo. Ah, Inmaculada, te has desmuteado. Esto significa algo. Lo mismo no, ¿eh? Perdón, ¿eh? He puesto ahí una presión un Ah, poco no, fea. no. Es que estoy tocando y intentando mirar los botones. Me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado. Y Gracias. yo hice ahí una pequeña formación con Peniro, pasa que el máster se las trae, pero que me encanta la forma que tienen de abordar. No, de hecho yo estoy haciendo un curso con, madre mía, por una de las profesoras del máster, que no es Antonio Valenzuela, sino su amiga la otra. No sé con quién lo estás haciendo tú. Sara Yo, Arponi. yo ya lo terminé, lo hice con Héctor, no me sé el apellido, pero este chico está por, yo creo, por Granada o por Andalucía, en algún sitio de Andalucía. Vino aquí a hacerlo, bueno, miento, fue online y luego hay una parte presencial que se ha hecho tipo retiro, que esa la voy a hacer ahora en octubre, con él también. Vale. O sea que Es una forma muy bonita de ver la salud y demás. Sí, a mí me gusta mucho. es que al final, o sea, además, fíjate, nos pone a nosotros como, a nosotras como protagonistas, que esto yo creo que es algo muy importante y que la salud ha hecho poco. O sea, la salud, la salud, hablamos un poco en términos occidente, ¿vale? En Oriente las cosas han sido diferentes, pero a nivel occidental nos gusta mucho y más cuando somos sanitarios, ¿sabes? Que hay como una parte aquí de ego de nos ha gustado mucho tener como nosotros el poder, ¿no? Yo médico, yo fisio, yo enfermera, yo lo que sea, ¿no? Ha pasado mucho en el ambiente médico, ¿vale? O sea, más en ese rango, ¿no? Pero bueno, lo hay en todos los sanitarios, como esta cosa de yo te curo a ti. Bueno, vale, yo te puedo orientar, ¿no? Yo puedo estar contigo en tu proceso. Vale, si tienes algo y soy cirujano y te opero, pues lo que había ahí mal te lo quito, ¿vale? Sí. Pero es que se sabe que hay mucho más de lo que la persona puede hacer con su entorno y esto va a influenciar mucho más su salud que lo que haga el profesional de turno. El profesional lo que tiene que hacer es abrirte caminos. ¿Sabes? Decirte, mira, yo me he formado y te puedo decir que es por ahí a lo mejor. Y tú decir, ah, mira qué interesante, ¿no? Pues oye, voy a ver, ¿no? Voy a investigar o voy a dar esa información, acompañar, pero se ha situado de otro lado. Entonces, la Penny es maravillosa porque cada vez se va oyendo más, esto es lo primero, y porque habla mucho de estilo de vida, de qué puedo hacer yo para ser responsable de mi salud, de mi salud, de mi bienestar, de llegar a mayor, mejor, que luego sí, está mi genética, fenomenal, ¿no? Que me va a condicionar, claro, bueno, pues hay gente que tiene unas cartas un poquito mejores y otras unas cartas un poquito peores, pero ya sabemos que la epigenética, que es todo esto del estilo de vida, repercute casi más en qué genes se reproducen que la propia genética. Y cambia, y esto es muy heavy, y os lo cuento porque a mí me tiráis de la lengua y me voy rápido, ¿eh? O sea, se sabe que, o sea, los cambios en genética son a siglos vista. O sea, de hecho, todavía estamos en las cavernas, genéticamente hablando. O sea, todavía somos neandertalillos por ahí, un poco evolucionados en algunas cosas tecnológicas y en otras no tanto, ¿no? Pero genéticamente estamos todavía allí. Sin embargo, la epigenética o sea, puede hacer cambios en la genética a 3 generaciones vista. Esto es muy fuerte. O sea, el potencial que tenemos sanador de nuestra propia genética es bestial. Entonces, esto es maravilloso. Es maravilloso.
Así que gracias, Inmaculada, sí, muy interesante. Y muy interesante que la gente se forme también para sí misma, ¿no? Esto muy guay también. Bueno, pues dejo que Ana, si quiere, cierre. Yo por mi parte ya me callo. Darles las gracias a Ana Inmaculada Almudena Toñi que habéis podido estar aquí y a todos los que estéis en el fuera de el momento en directo. Patricia, mil gracias. No quería abrir el micro para dejarle el espacio a ella y no. Pero guau, ha sido muy guay. Y bueno, bueno, ya sabemos, ¿no? Como forma y maneras de masajearos bien la carita, de soltar tensiones en la carita. Y bueno, al final lo que dices, ¿no? Es que, tío, es todo, ¿no? Es como somos tantos matices, hay tantas maneras de abordar la salud, como tú dices, ¿no? Es como vamos incorporando pequeños hábitos, venga, y un pasito, otro pasito. Y como dices, ¿no? Desde la amabilidad, sin presión y, bueno, conforme cada uno vaya sintiendo y no, es guay, ¿no? Y descubriendo como bueno, diferentes cositas e ir investigando y profundizando en la medida en la que cada uno quiera. Así que nada, gracias por todo esto que nos has contado. Y nada, chicas, gracias por estar aquí en este ratito. Si queréis, como siempre os digo, compartir por el grupo qué os lleváis de esta sesión, dejarlo por ahí como un regalo a los demás. Y nada más. Gracias, nos vemos en la próxima sesión. Cualquier cosita, ya sabéis, por el chat, a Patricia ya la tenéis ahí, a aprovechar su contacto. Así que ya está, chicas. Que tengáis buen descanso, buena semana y mil gracias. Un besito.